la idea de hacer esta conferencia era, a ver, a mí la música antigua siempre me ha aportado muchísimo y creo que es interesante también ver tanto para los músicos como para los aficionados, como para los melómanos, cómo un músico profesional se puede preparar para interpretar una obra en una orquesta sinfónica, no hace falta que sea una sonata, utilizando los medios y los recursos de la música histórica y de la interpretación histórica, ¿no? ¿Qué es lo que no es la interpretación histórica? Esto estaría bien primero definirlo, ¿no? Porque la interpretación histórica no es intentar hacer lo que se hacía exactamente hace, por ejemplo, 250 años. Esto que quede bastante claro, porque sinceramente es imposible saber qué hacían hace 200 años o 250, por muchos tratados que tengamos, por muchos instrumentos históricos, por mucho que hayamos leído, no podemos reproducir cómo sonaba la música en esa época, es una utopía. Y luego también por otro motivo, o sea, la finalidad de un músico es transmitir sentimientos a su público, transmitir sentimientos a la gente que le está escuchando y conectar con el público. Nos llevaríamos más de una sorpresa a veces escuchando cómo se interpretaba hace 200 o 250 años y podría ser totalmente chocante para al público, totalmente... Te has muteado, no te oímos, te has muteado. ¿Ahora mejor? Sí, ahora sí. Lo que estamos buscando no es recrear, ¿no? Estamos buscando transmitir y simular una interpretación de hace 250 años exactamente igual, pero que no le diga nada al público, no sirve para nada. Lo digo porque hay interpretaciones de principios del siglo XX de obras famosas que a veces nos dan hasta risa. Podéis escuchar arias de tenores de Mozart de a lo mejor 1910 o 1920 que te puede sorprender muchísimo la interpretación y no conecta con nada. Entonces, esto no es lo que buscamos. Nosotros buscamos dar una interpretación rica, pero ¿qué es lo que nos puede aportar la interpretación histórica? Nos puede aportar mucha información para poder tener una interpretación más rica, una interpretación que conecte con el público y que haga mucho más llevadera la interpretación, porque a mí siempre me ha chocado, lo habréis escuchado muchas veces, que Stravinsky decía, por ejemplo, que Vivaldi había escrito centenares de veces el mismo concierto, ¿no? ¿Vosotros creéis que Vivaldi escribió centenares de veces el mismo concierto cuando la música de Vivaldi es tan fantástica, tan preciosa? Quizás es que en 1920, cuando Stravinsky escuchaba a los Vivaldis, eran unos Vivaldis horribles porque se interpretaban sin tener ninguna conciencia de cómo se tocaba la música en el barroco. Porque los intérpretes barrocos, entre otras cosas, eran capaces de adornar, de improvisar y de dar muchísimo más colorido a la música que a principios del siglo XX. Dicho esto, vamos a situar un poco cuál es la búsqueda, ¿no? Yo me empecé a interesar por la interpretación histórica en el año, creo que fue el año 95, porque hice unos cursos que hacía Sergio Acciolini muy chulos en Bobbio, en Italia, unos cursos de 2 o 3 semanas, y él nos trajo entonces, me acuerdo, a Alberto Grazzi. Alberto Grazzi es un fagotista del ensemble Cefiro, del English Concert, un fagotista histórico fantástico, ¿no? Entonces yo estaba haciendo el curso y este señor vino allí con su fagot, con una copia de un fagot barroco y empezó a tocar, nos dejó probar el instrumento y yo no tenía nada que ver con el instrumento moderno. Además me sorprendió muchísimo la calidad del sonido, un sonido muy noble, muy redondo. Vamos, me dejó alucinado, ¿no? Luego escuchaba tocar a Alberto Grazzi. Además, yo he escuchado en disco que muchos fagotistas habéis escuchado las triosonatas de Zelenka por él, pero yo lo he escuchado en directo. Y lo he escuchado en directo y he alucinado con el instrumento histórico las cosas que era capaz de hacer. Era capaz de construir un discurso precioso, lleno de fantasía, de colores, con una seguridad técnica. Por mucho que nos parezcan difíciles los instrumentos antiguos, no son ni más difíciles ni menos que los modernos. Tienen otras características. Siempre tenemos que recordar que el instrumento está construido para la época y para el oyente y para la sala donde se toca. Entonces, yo nunca pienso que un instrumento es mejor ni peor.
El instrumento mal llamado moderno, porque no olvidemos que nuestros instrumentos que llamamos modernos son de 1910, 1920, o sea, de modernos no tienen nada. El fagot con el que se tocaba la música de Richard Strauss es el mismo que tocamos ahora exactamente. Se han cambiado algunas cositas, a veces se pone una llave más, una llave menos, se intenta que suene más grande, más pequeño, pero acaban volviendo a las mismas medidas. O sea, realmente no hemos evolucionado desde 1910, 1915. Entonces, ¿qué es lo que es importante, ¿no? Tener claro que entre el 1600 y 1800 la música está escrita primero para un sector de la población que, digamos, está cultivado, entre comillas. Está cultivado. ¿Qué quiere decir con eso? Que son personas que están acostumbradas a ir a las iglesias, a ir a las salas de los palacios, a las salas de su casa porque son aristócratas y entienden de música. Entienden de música clásica y entienden del vocabulario que se está interpretando en ese momento. Cuando me refiero a vocabulario, me refiero a la retórica de la música barroca, incluso de la música clásica. La retórica renacentista tiene una serie de pautas, tiene unos significados que el público entiende de la época. Y esto, un poco con el paso del tiempo, se perdió. Entonces, en la música barroca escuchamos muchas figuras a veces que la gente no sabe qué significan. Voy a hablar, por ejemplo, de la sonata de Telemann de Fagot, ¿no? Hay muchos descensos en el primer tiempo. De repente ves que el bajo o el fagot hace y a veces el contrario. Estamos subiendo hacia arriba. Para nosotros simplemente hoy en día es una escala ascendente y otra descendente. Pero detrás hay un contenido realmente filosófico muchas veces. En esta época se hablaba mucho de la melancolía, se hablaba mucho del descenso a los infiernos y de la búsqueda de la luz. Muchas veces cuando un compositor escribe esta escala cromática descendente, está significando que te está arrastrando la música hacia la oscuridad, hacia el infierno. Y cuando estás subiendo hacia arriba, estás buscando la luz. Esto lo entendía el público. Y el público muchas veces sabía de este discurso qué es lo que significaba. Os recomiendo que escuchéis algún podcast de un programa de radio clásica que se llama Música y Significado y escuchad alguno de la misa en si menor de Bach, porque ahí explica muchas de las figuras que Bach, por ejemplo, utilizaba en su misa en si menor. Y vais a alucinar, o sea, él escribe hasta en la partitura, hay escrito su nombre, hay escrito cruces, porque es una misa católica, aunque Bach es luterano, escribe una misa católica y escribe la señal de la cruz, se puede distinguir arrastrarse Cristo con la cruz, los pasos arrastrándose, los descensos al infierno, al cielo. Hay un montón de figuras que la gente entendía. Esto se ha perdido hoy en día. Digamos que este público es docto, sabe este significado y nosotros podemos buscar este significado, y luego hablaré de dónde vamos a buscar, ¿no? Esto pasa más o menos hasta la Revolución Francesa. ¿Y por qué más o menos hasta la Revolución Francesa? Pues porque, como podéis intuir, este público docto era gente que era muy cultivada y normalmente que era gente de poder adquisitivo alto, aristócratas, nobles, o esto se daba en las iglesias y un sector muy pequeño de la población. Cuando llega la Revolución Francesa, ¿qué se busca? La igualdad. De repente, con esta revolución se busca que la música sea igual para todos, que todo el mundo lo pueda entender. Se inventa el conservatorio, que para algunas cosas ha sido muy bueno, pero para otras muy malo. Porque en otras épocas la enseñanza se daba de otra manera, de maestro a discípulo, no se globalizaba tanto y había muchas particularidades que a veces con la norma general se pierden, ¿no? Entonces, con la llegada de la Revolución Francesa y del conservatorio y de la igualdad para entender la música, ¿qué es lo que se pide al compositor? Que todo el mundo disfrute de la música. Entonces, ¿qué pasa? Que no pueden escribir música que está escrita en una retórica que la gente no entiende. Entonces, nos vamos a tener que huir de esta retórica de la música barroca y de la música clásica, una retórica muchas veces la que las notas musicales a veces se pueden sustituir por palabras. O sea, un compositor está escribiendo una letra, se escucha una melodía y podías cambiarlo por palabras. Por ejemplo, el fagot tocado, fa, sol, la, sol, fa, y puedes cambiarlo perfectamente por sílabas. Estoy enamorado.
y tiene significado. Y además, estas sílabas tienen sílabas más fuertes, sílabas más flojas, como tienen las palabras. A partir de la Revolución Francesa ya esto no pasa. Se busca otro tipo de frase, ya no se busca tanto hablar, se busca más pintar, colorear, para que todo el mundo pueda tener accesible este lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo, el público y el intérprete desconecta de la música barroca y en la música nos olvidamos qué es lo que significa. La enseñanza se centra en esta unificación y principalmente en el desarrollo de la técnica, que es algo buenísimo. La técnica instrumental se ha desarrollado muchísimo desde principios del siglo XIX, pero una de las consecuencias inmediatas es que el intérprete se desconecta, ya no bebe de esta información de las antiguas fuentes y cuando interpreta piezas del pasado no sabe de la retórica de esta música. Llegamos al siglo XX y el músico no conoce nada de la retórica de los movimientos barroco y clásico, porque desde más de 100 años la música ya no la pinta. Ya no conocemos el discurso silábico anterior. Luego también hablaremos de la notación. Aunque los signos musicales son los mismos desde el siglo XVI, no significan lo mismo, no significan absolutamente nada. Lo mismo, no se deben interpretar de la misma manera. Por ejemplo, un trino barroco, un trino clásico, un trino romántico, un trino contemporáneo son totalmente diferentes. En la partitura se escribe igual, pero el intérprete debe de tener una información adicional de las normas de la época para hacer una ejecución adecuada. Antes del 1800, la interpretación de una obra no basta con los signos de la partitura. Se da, por supuesto, que el intérprete va a sacar muchísimas más cosas. Por ejemplo, lo primero que encontráis en las partituras barrocas es que no está escrito piano y fuerte casi nunca. Mientras que a partir de la música romántica, y más en concreto cuando llegamos al impresionismo, ya no, cuando hablamos, por ejemplo, de Mahler, Mahler es el contrario. En una partitura de Mahler hay 300.000 anotaciones y Mahler decía que todo tiene que estar escrito en la partitura. Pues en la música barroca no hay escrito casi nada. Simplemente las alturas de los sonidos, pero no está escrito ni piano, ni fuerte, ni todo este tema que estamos hablando del silábico, porque se supone que el intérprete ya lo sabe hacer. Entonces, a partir del 1800, la partitura detalla mucho más exactamente todo lo que quiere el compositor en la ejecución. Os he hablado de Mahler, del mismo Falla, que es súper quisquilloso y pone 300.000 anotaciones, o Stravinsky mismo. Otro tema que es interesante, que no voy a tocar, es que el público antiguo está acostumbrado a escuchar obras nuevas, mientras que nuestro público actual no está acostumbrado a escuchar obras nuevas. O sea, el melómano ha escuchado cientos de veces la cuarta de Tchaikovsky, la Sinfonía en Sol de Mozart o la novena de Beethoven, y llega al concierto con un conocimiento perfecto de la obra y va a comparar con las versiones que ha escuchado. Comparará si esta es más lenta, si es más rápida, si le gusta más la sonoridad de la orquesta, si le ha gustado más Pues esto no existía en la época. Porque muchas veces cuando Mozart estrenaba un concierto para piano, a lo mejor lo tocaba 2 días o 3 y no se volvía a tocar. No se ha vuelto a tocar a veces prácticamente hasta finales del siglo XIX, incluso el siglo XX, ¿no? Estamos hablando de un público que está acostumbrado a escuchar obras nuevas completamente y que conoce el lenguaje y que se sorprende. Hoy en día es muy difícil sorprender al público. La persona que ha escuchado tantas veces la novena de Beethoven no se sorprende por las modulaciones que hay en la novena de Beethoven. Las primeras veces que se tocaban era una absoluta sorpresa. Imaginaros el estreno de la novena de Beethoven, ¿no? Una obra absolutamente revolucionaria. O, por ejemplo, la música de Mozart. Hay una anécdota que en el estreno del Rapto del Serrallo, Mozart introdujo percusión turca, ¿no? En esa época estaban en guerra, en Austria estaban en guerra con los turcos, ¿no? Y la gente cuando en la obertura escuchó la percusión turca, hubo gente que se puso a chillar y se fue corriendo de la sala. Se asustó al escuchar la percusión turca. Imaginaros los efectos de la época. O a veces decían que en una obra de Mozart, cuando con un acorde de séptima de dominante, había gente que chillaba del susto. La gente aplaudía a mitad de obra. Es un lenguaje ni mejor ni peor, pero mucho más vivo y muy, muy diferente, ¿no? Entonces, muchas veces,
Para buscar el significado, para buscar el máximo de la interpretación, nos tenemos que poner en la piel del público y nos tenemos que poner en la piel del compositor de la época para poder comprender muchas cosas que hoy en día no están escritas en la partitura. Y nuestro deber como intérpretes es intentar llegar al público el mensaje de la mejor manera posible. Buscamos lo que el compositor quiere decir con las notas para reproducir fielmente. No nos limitamos a repetir lo que significan literalmente las notas de la partitura, ¿no? Bueno, hasta ahora, esta pequeña introducción que he hecho, no sé si tenéis alguna duda. Vamos a continuar hablando, pero alguna cosa que os haya llamado la atención. Y si no, iré pasando de tema e iré hablando. El primer tema del que voy a hablar es de los instrumentos históricos, ¿no? Son todos, he dicho ya que son todos históricos, porque el mal llamado moderno es de 1910-1915, ¿no? Pero el instrumento histórico está escrito para un público, para una música y para una sala en concreto. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso digo que muchas veces el instrumento no es mejor ni peor. Es mejor en algunos aspectos técnicos, mejor en algunos aspectos musicales para una cosa en concreto y peor para otros. Y de la familia del fagot, el primero que os voy a hablar, del más antiguo conocido, es el bajón, ¿no? Y esto es un bajoncillo. Se ve bien, ¿lo veis bien? Esto es un bajoncillo y es curioso, veis que es muy pequeño. Esto es mucho más pequeño que un fagot. Bueno, pues en la época del Renacimiento estamos hablando de consortes de instrumentos. Y el fagot también tenía su consorte, no se llamaba fagot aún, se llamaba bajón, y era una familia de 4 instrumentos diferentes. Esto digamos que es la mitad de lo que es el bajón. Hay un 3/4, hay una mitad y hay un cuarto. Esto es un bajoncillo alto. Es un instrumento que se podía tocar con grupos de 4, ¿no? Y es un instrumento pensado para tocar también por la calle. Por eso es un instrumento que suena súper potente. Espero no asustaros, pero si toco... Es curioso, ¿no? Se parece más a un corno inglés que a un fagot. Bueno, pues la música, si hablamos un poquito de la música renacentista, de la música medieval, de los ministriles, que a mucha gente los ministriles eran los músicos que hacían música durante la época renacentista, en la Edad Media. Los sucesores un poco de los trovadores utilizaban esos instrumentos que eran a veces para tocar por la calle, para las festividades, también para tocar dentro de las iglesias, porque el bajón, o sea, era el único instrumento de viento al principio que se permitía tocar dentro de las iglesias, junto al órgano. El órgano también es un instrumento de viento. Y este es, digamos, el nacimiento del fagot, ¿no? Es el bajón. Es un instrumento que curiosamente se tocó en España hasta prácticamente principios del siglo XX. Principios del siglo XX. En Mallorca se ha tocado el bajón hasta principios del siglo XX. Existió un ensemble histórico que creó la iglesia, la Catedral de Palma, y que luego se unió a la universidad que se llamaba, que era en realidad del ayuntamiento, prácticamente hasta 1840-1850, cuando se empezó a hacer como una especie de banda municipal. Pero en 1595 en Mallorca se dio una orden y se contrató a 4 músicos. Y desde 1595 mínimo, en Mallorca ya se estaba tocando el bajón. Tenemos incluso los nombres y las familias de los bajoncistas de la época, y con un estudio fantástico que hizo Cristina Menzel, que está colgado por ahí. Este es nuestro pasado directo, el pasado del fagot directo, y curioso porque también he de deciros que el bajón ha convivido con el fagot. Hubo una época en la que se estaba tocando el bajón y el fagot, y había a veces una especie de pique y de rivalidad, porque los bajoncistas decían que el fagot era un instrumento que sonaba muy amanerado y que venía de Francia, mientras que los fagotistas pues decían que el bajón era un instrumento muy, muy bruto y no tenía nada que ver con el instrumento, ¿no? Bueno, pasamos del bajón, este instrumento, para que hay muchos compositores, incluso ya que escriben para él, o sea, en concreto, por ejemplo, Selma y Sala Verde, un compositor español, escribió para el bajón.
es de los primeros compositores que escribe para este instrumento. Y de ahí pasamos al fagot barroco. Ahora os enseñaré el fagot barroco. Este instrumento que veis es un fagot barroco. Es una copia de un instrumento de más o menos 1750. O sea, es un barroco ya tardío. Es una copia de un instrumento francés, de un Prudent. Y lo primero que tenemos que pensar es ¿para qué era el fagot en un principio? Pues principalmente el fagot era para hacer de bajo continuo en la música barroca, para dar el sustento armónico a todo el discurso musical. Entonces el fagot, los primeros fagotes que se hacen son difíciles de tocar. Tocar una sonata es difícil, es complicado, porque son instrumentos con peso que están acostumbrados a llevar la voz que llevaría a lo mejor el violonchelo o un contrabajo, tocando junto al clave, junto al órgano, y poco a poco este instrumento se va haciendo más ligero, se le van a ir añadiendo llaves conforme el requerimiento técnico es más importante. Este fagot en concreto está pensado para tocar música barroca francesa, sobre todo tardía. Las sonatas de Antoine Dart, está muy bien tocarlas. Bueno, yo estoy tocando de todo con él, estoy tocando Telemann también. Pero, por ejemplo, el instrumento de Telemann es un pelín más antiguo y con una llave menos. Y nada, es un instrumento. Luego os hablaré de una curiosidad de este instrumento. Bueno, el fagot continúa evolucionando, se hace un instrumento concertista. Vivaldi escribe muchísimos conciertos para fagot, compositores tan famosos y tan importantes como Telemann escriben sonatas, como Dart, y se va perfeccionando el instrumento hasta llegar a la época clásica. Y entonces, ¿qué pasa en la época clásica? En la época clásica encontramos un instrumento parecido, pero ya con más llaves. Podéis ver que aquí ya hay 2 llaves de oído más. Aquí hay otra llave de do sostenido. Pasamos de un fagot con 6 llaves a un fagot con 9 llaves. Y en algunos casos ya se va subiendo hasta 12, 13 llaves. Este fagot que estáis viendo es un fagot original. Esto es un fagot original inglés, construido por Richard Bilton, más o menos a 1810. Tuve la suerte de poder conseguir este instrumento en una subasta, porque en Inglaterra se tocó el fagot clásico hasta principios del siglo XX prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísimos fagotes clásicos en Inglaterra. No es tan difícil encontrar uno, ¿no? Y la sorpresa es que lo compré en una subasta y cuando me llegó a casa lo saqué de la caja y sin cambiarle las zapatillas y todo, me puse a tocar y el fagot iba. El fagot iba. Lo llevé a Suiza para restaurarlo y el verano pasado toqué una serenata de Mozart con él. Además, tuvimos la suerte de tocar con Erich Hofbridge y tocamos una serenata de Mozart y música de Johann Christian Bach. Y es un instrumento que funciona. Después de 200 años está muy bien conservado y tiene un timbre más cantarín ya que el fagot barroco. Ya no tiene tanto ese peso, ya está pensado de otra manera el instrumento. Pero el instrumento continúa evolucionando. Ahora quiero que os fijéis en una cosa. ¿Cómo es la campana del fagot clásico y la campana del fagot barroco? Como veis, no hay ningún agujero, no hay ninguna llave. A diferencia del fagot alemán, ¿no? El fagot alemán que tocamos todos, veis que tiene un agujero en la campana. Tiene un agujero en la campana y el agujero está abierto. ¿Lo veis, no? Se ve. Este agujero está abierto. Bueno, esto es uno de los principales cambios que hubo cuando, más o menos, a partir de 1817, un fabricante alemán, un constructor llamado Karl Almenreder, empezó a hacer un modelo de fagot diferente. Hasta entonces no hay diferencia entre fagot francés y fagot alemán. Digamos que es el mismo instrumento. Con todas las peculiaridades de cada país, es el mismo instrumento, pero no hay una diferencia básica. Pero este señor, Karl Almenreder, empieza a fabricar un instrumento diferente, hace este agujero en la campana y la llave está abierta, la campana tiene este agujero abierto, hace un sistema de llaves diferente, mientras que en Francia hay un señor que se llama Tribert, que hace unas modificaciones y crea lo que será el futuro fagot francés.
Aquí tengo un fagot francés. Este es un instrumento también original, más o menos de 1890, 1900. Podéis ver la campana y veis que tiene un agujero, pero está cerrado. ¿Veis? Está cerrado. La campana está completamente cerrada, aunque tenga un agujero. Igual que el fagot barroco, igual que el fagot clásico. Y este instrumento que tengo yo es un instrumento, es muy curioso porque todavía no tiene caucho por dentro de la pieza tudelera, como tienen los instrumentos modernos. Entonces, el sonido de este fagot francés se parece mucho al del fagot clásico. Yo creo que se parece más al clásico común que los primeros fagotes alemanes. No se parecen tanto. Y el problema viene con el fagot francés, esto es una opinión personal, cuando se le pone caucho a la tudelera. En el momento que se le pone caucho a la tudelera, allá estamos hablando de 1920, 1930 así, el fagot francés es un instrumento más nasal y suena muy nasal con el caucho. Mientras que el fagot alemán tolera mejor esta repotenciación del instrumento, ¿no? Porque digamos que más o menos que el instrumento, lo que se buscó ya en la época romántica es que se le escuchara de más lejos y con mucha más potencia. Al hacer estas modificaciones se busca sobre todo potencia. Un instrumento con un timbre un poco más nasal, como el fagot francés, cuando le metes potencia, suena muy nasal, mientras el alemán soporta mejor este cambio. Creo que son cosas interesantes. No sé si tenéis alguna pregunta a los fagotistas. Este señor, Karl Menreder, en 1817 empieza a trabajar, hace un fagot ya con 17 llaves y conoce a un señor que se llama Johann Adam Haeckel, que creo que ya os sonará un poco. Ellos juntos se establecen en Biebrich porque este señor Menreder había trabajado en Mainz y en otras orquestas de Alemania, se quedan en Biebrich y aquí empiezan a fabricar fagotes y esta tradición dura hasta hoy. Hasta hoy la tradición de Haeckel llega desde este señor. Digamos que los fagotes Haeckel ininterrumpidamente desde la invención del fagot alemán han continuado haciendo instrumentos. Realmente son todos históricos porque realmente ya están fijados en 1910-1915. Las series 4000 de Haeckel, 3000 y pico, 4000, ya realmente no han variado básicamente de lo que es el fagot. Esto por una parte, lo que es los instrumentos. Es una presentación de los instrumentos de los fagotes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, podéis enchufar el micro y decís alguna pregunta. Y si no, pasaré a otro apartado. Disculpa, Josep, yo sé que tenía una pregunta. Si no es Sí, claro. Permisión. Dime. Nada, preguntarte a ver si podías introducir un poco lo que es el tema de la afinación o la evolución de la afinación, Claro. un poco por encima. Sí, claro. Muchas gracias. No he querido hablar de esto, pero claro, la afinación no tiene nada que ver la de ahora con la de hace 200 años, ni siquiera con la de 100. Primero porque el diapasón va cambiando. O sea, el instrumento barroco que tengo está a 415, el instrumento clásico que tengo está a 430 y pico, el fagot francés que tengo está a 440 y el fagot alemán que tengo está a 442. Y curiosamente el bajón está a 440, también como el francés. Un poco una locura. Pero en la época es una locura. El diapasón es una locura porque hay sitios en Alemania que están tocando a 3,92 en la. En otros a 4,15 y en Venecia nos encontramos que hay gente que está tocando a 4,40. En época de Vivaldi y de Marcello están tocando instrumentos a 4,40. No se han encontrado fagotes de esta época en Venecia, pero tocaban a 4,40. No tocaban a 4,15 ni a 4,30. Y esto aparte, sobre todo, lo que es importante es el sistema de afinación. Esto sí que es interesante, porque hoy en día estamos hablando de afinación temperada. La afinación temperada, digamos, es más perfecta, entre comillas, porque hemos cogido y a lo bruto la escala de 7 tonos la hemos cortado en 12 trocitos iguales. Pim, pam, 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 pam. La corto en 12 trocitos y perfecto. Todos los semitonos son iguales. Y así lo cuadro. Es más fácil para afinar un piano, más fácil para afinar los instrumentos, pero esa no es la verdad. Esa no es la realidad. Ni siquiera es la realidad acústica de nuestro oído. Porque cuando afinamos una tercera mayor con un piano, normalmente, si nos fijamos mucho, nos va a molestar. La tercera mayor bien afinada. Esto es un fagot preclásico, ¿no? Mi fagot barroco. No tiene nada que ver con el rec de un fagot preclásico.
primero la afinación, ¿no? Prácticamente puedes tocar la nota sin atacarla con la lengua, que nosotros normalmente damos un golpe de lengua, ¿no? Entonces, claro, Mozart está escribiendo este principio del Requiem para un instrumento que prácticamente soplando suavemente puede sonar y suena más redondo. ¿Cuál es el reto? Con el instrumento moderno, intentar buscar este efecto. No pensar que para el que escribía Mozart es el del instrumento moderno, sino intentar buscar este color, ¿no? Y a partir de ahí sí que puedes hacer cosas, puedes indagar, intentar velar un poco el sonido de tu instrumento para buscar este efecto, para crear este lamento del principio del Requiem de Mozart. Luego también hay un tema del que no he hablado, que es interesante, es el tema de las partituras. Es un tema muy interesante también, porque normalmente se nos da una edición escrita con lo que vamos a tocar, una edición de, por ejemplo, de 1970, 1980, todo limpito, la partitura del Requiem de Mozart, de la novena de Beethoven. Pero cuando vas a veces a los manuscritos, a las partituras originales, te llevas unas sorpresas tremendas, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros grabamos con el quinteto, los quintetos de Mozart y Beethoven, ¿no? Para piano y instrumentos de madera. Y yo tenía una edición muy chula. Miquel, un momento, Miquel, ¿puedes mutar tu micrófono? ¿Puedes mutear tu micrófono? Sí, lo tienes abierto, es el único que estaba abierto. Ah, claro, por eso se escucha. Disculpa, es que no puedo ver todas las... Ahora, muy bien. Vale, no. Muy bien, pues os estaba hablando de esta edición que tengo. Tengo una edición muy curiosa. Esta es la edición del quinteto de Mozart, manuscrita, una copia de la edición manuscrita que compré hace muchos años del quinteto de Mozart, ¿no? Y en esta edición de Mozart hay también unos esquises que se llaman, que son como notas que tomó él, ¿no? Porque Mozart era un tío muy genial y muchas veces se le ocurría una idea, la escribía y al mes o a la semana no encontraba el papel, era un poco desastre. No encontraba el papel y volvía a escribirlo otra vez. Lo increíble de Mozart muchas veces es que lo escribe y a lo mejor un año después escribe lo mismo y lo escribe prácticamente igual. Es algo alucinante, sin tener el papel delante, ¿no? Bueno, pues en esta edición está el manuscrito original, pero también hay unos esquises, unos esbozos anteriores que él había escrito, ¿no? Cuando nosotros grabamos el quinteto de Mozart, el segundo tiempo, es un largueto, ¿vale? Es un tiempo lento. Y siempre es un tiempo a veces que se hace un poquito pesado. Si lo haces muy rápido dices, ostras, es que parece más un andante que un largueto. Pero si lo tocas muy largueto es muy pesado. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al ver los esbozos, los esquises de Mozart, no sé si se verá, pero aquí arriba pone andante. Y digo, ah, madre mía. Ahora resulta que la primera vez, cuando hizo un esbozo, escribió un andante, no escribió un largueto. Y esto es una pista, porque si la primera vez pensó, voy a hacer escribir un andante, lo dice, andante es demasiado rápido, va, escribo un largueto. No es lo mismo tocar un largueto pensando en que la primera idea era un andante que caminara que un largueto un poco más grande, más largo. Esto es un ejemplo de muchas veces lo que nos encontramos en los manuscritos. Y luego en los manuscritos muchas veces nos encontramos una cosa muy interesante que son los tachones de los compositores. Tachones, vamos, alucinantes. Hace mucho vi un concierto de fagot, el concierto de Hummel, la partitura autógrafa, que los famosos pasajes tan difíciles del Hummel, pues resulta que no los había escrito al principio así, luego los tachó. Creo que eran incluso más difíciles. Y luego los tachó. O, por ejemplo, las partituras de Beethoven. Las partituras de Beethoven son una locura a veces. Primero que es muy difícil entender la letra porque parece letra de un médico, pero con respecto a mi respeto a los médicos. Y luego que hay muchos tachones, muchos cambios. Por ejemplo, yo mirando la novena de Beethoven, la partitura autógrafa de la novena de Beethoven, también en la parte de fagot encontré algo muy interesante. Yo la primera vez que toqué la novena de Beethoven hace muchos años en la orquesta, había una edición muy antigua que después del tema que introducen en el final los contrabajos, los violonchelos y la parte... Hay un contracanto del fagot muy famoso, ¿no? Que el fagot empieza fa, re, mi, fa, si, la, sol, fa. Pues bueno, la primera vez que lo toqué, yo tenía este contracanto y el fagot segundo no tocaba nada.
Años después cambiaron de edición y en las ediciones modernas hay una voz para el fagot primero y para el fagot segundo que están escritas exactamente igual. El fagot primero lleva piano, el fagot segundo lleva piano. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vi la partitura manuscrita de Beethoven me llevé una sorpresa muy grande y es que la voz del fagot segundo ni siquiera la escribió, puso con las violas. No es lo mismo contemplar una voz de fagot segundo que está tocando un solo junto al primero que ver que el fagot segundo está tocando con las violas como un color. Esto es un ejemplo de lo que muchas veces encontramos en las partituras y que sorprende muchísimo la información que nos puede llegar simplemente para interpretar de una manera diferente, ¿no? Para buscar un significado. Y nos pasó también en el disco que grabamos hace poco con el sexteto de Poulenc, la partitura, sobre no ser una partitura antigua, es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre. Es una partitura, creo que es de 1938-39, y el señor Poulenc hizo un montón de errores. En la parte, además, la parte de fagot es diferente del guión, y eso pasa con todos los instrumentos. Y luego vas a YouTube o vas a grabaciones y encuentras grupos prestigiosos haciendo una versión y haciendo otra. No sabes por dónde tirar. Bueno, investigando muchas veces llegas a cosas increíbles. Encontré un chat de International Double Reed Society que había un señor que su maestro, creo que había sido, o sea, Sol Schoenbach o Leonard Sarrow, había tocado con Poulenc. Había tocado con Poulenc y años después había hablado con Poulenc y le había dicho, oye, que estamos tocando tu sexteto y aquí está lleno de errores. Y él le dijo, ah, vale, sí, sí, pues toca lo que quieras. Y dijo, ¿cómo que toca lo que quieras? Y dice, ahora algo que está bien, si en el guión está escrito de una manera y en la parte de fagot está escrito de otra, ah, vale, sí. Y él nos contó que su maestro, creo que era Sol Schoenbach, se puso en contacto con Poulenc y hizo todas las correcciones. Bueno, estas cosas a veces las encuentras si investigas. No están, tú compras la edición, la única que hay del sexteto de Poulenc y está llena de errores, pero llena de errores. Esto es una cosa muy positiva que puedes encontrar investigando, ¿no? La letra del compositor muchas veces indica el estado de ánimo en el que estaba componiendo. Es algo increíble, ¿no? No tiene la misma letra Beethoven cuando está escrito que cuando está muy conmovido y se nota en las partituras. Entonces, creo que siempre es muy interesante volver a los originales. Os voy a dar otro ejemplo también. La música de Schubert en su época se tocó poco y se dejó de tocar. Se tocó poco, no fue famoso. Imaginaros, en la época en la que Beethoven y Schubert estaban escribiendo en Viena, era mucho más famoso Rossini que ellos. Beethoven estaba negro. Aquí Rossini es famosísimo y nosotros no nos comemos nada. Bueno, y Schubert, vamos, un desastre. O sea, no se tocó casi su música. Bueno, pues una de las personas que recuperó la música de Schubert fue Brahms. Brahms fue de los primeros que empezó a editar la música de Schubert. Pero ¿qué pasa? Que Brahms editaba la música de Schubert como a él le gustaba la música. O sea, a Brahms le gusta, por ejemplo, un crescendo muy, muy largo que dura 3 pentagramas o 4, un crescendo, digamos, que dura un minuto y medio. Y en las partituras originales de Schubert a lo mejor escribía un fortepiano, un piano y de repente un forte. Pues Brahms, cuando empezó a editar las sinfonías de Schubert, ponía crescendos de un montón de compases. ¿Qué pasa? Te vas a las ediciones de Brahms, está muy bien, suenan muy brahmsianas las sinfonías de Schubert, pero cuando recuperas la parte original dices, madre mía, Dios mío, si aquí hay un fortepiano y hay de repente no hay ningún crescendo y así es como lo quería Schubert, ¿no? Por eso creo que es muy interesante ir a la partitura original del compositor y encontrar todas estas cosas. Bueno, me gustan mucho los libros de Harnoncourt, creo que son muy importantes. Creo que hay un libro importantísimo que es el discurso sonoro, que es un libro de los más importantes de Harnoncourt, aunque recomiendo todos los libros de él para la interpretación histórica. Luego tengo aquí un libro que se llama El diálogo musical, también de Harnoncourt, y en él explica uno de los secretos a voces que ha existido en la música para los compositores. O sea, los compositores se inventaban una historia y con la historia que se inventaban, luego le ponían la música. No solamente en la ópera. Alguien que escribía una sonata o que escribía una sinfonía, a lo mejor se inventaba una historia de amor o de odio o una batalla de una guerra y luego ponía la música. Esto es un secreto que se pasaba de maestro a alumno. Digamos que ellos creaban su armazón de historia y luego ponían la música.
Y en este libro de Harnoncourt hay un capítulo delicioso en el que hay una carta de Schubert en la que él cuenta un sueño que tuvo, y este sueño es la sinfonía incompleta, del primer compás hasta el último. Y Harnoncourt te va describiendo los compases exactamente que coinciden con cada sentimiento, con cada frase del sueño que tuvo. Me parece una cosa, vamos, interesantísima. Esto nos sitúa al intérprete a intentar averiguar cuál es la historia, aunque no sea exactamente la misma, a crear una historia, a crear un discurso. Cuando creas un discurso, el discurso llega al público. Y luego voy a decir una cosa que va a sonar muy rara después de todo lo que estoy hablando de la interpretación histórica. A pesar de los tratados, a pesar de los instrumentos históricos, a pesar de las partituras, hay que buscar transmisión de sentimientos, contacto con el público. Por mucho que tú hayas estudiado todo esto, puedes hacer una interpretación horrible. Y una persona que no tenga ni idea ni de interpretación histórica, ni del instrumento antiguo, ni de la partitura, puede hacer una interpretación fantástica porque ha construido un discurso. Al final de todo, tenemos que construir un discurso. Todo esto son ayudas para construir el discurso. Creo que es un tema que hay que dejar bastante claro, ¿no? Porque si no nos perdemos en el discurso, en la técnica otra vez, y lo que queremos es transmitir música, transmitir sentimientos y transmitir una historia. Muy bien, ahora sí, más o menos, yo he acabado lo que tenía que decir. Si tenéis alguna pregunta, sí que me encantaría que le hicierais. Bueno, me alegro de veros las caras. Creo que a pesar de todas las cosas malas que tiene esta situación con el virus, siempre cuando hay problemas o hay crisis, siempre hay cosas que son muy buenas, ¿no? Y, por ejemplo, gracias a esto estamos haciendo estas conferencias que no hubiéramos hecho. Y posiblemente después de esto que está pasando, a lo mejor muchas de estas cosas queden, ¿no? Nosotros cuando tuvimos la crisis de la orquesta, surgieron muchas ideas. Surgió repetir los conciertos en Manacor y repetirlos en otros sitios. Surgieron más música de cámara y todo esto ha quedado, ¿no? Entonces, creo que las adversidades nos hacen crecer y creo que cada uno, a pesar de todo lo terrible que está pasando, que nos sirva para aprender, para crecer y para tener nuevas ideas, para estar más en contacto y para que todo vaya más. Bueno, para mí ha sido un placer hablar con vosotros, conocer a abonados, conocer a estudiantes, ver amigos también que están ahí escuchando la charla, y me gustaría que hubierais entendido un poquito del discurso, ¿no? De este intento de creación de discurso a través de la historia y de los recursos históricos que tenemos hoy en día. Y nada, me gustaría... No sé si se puede comentar algo. Claro, por supuesto. Sí, bueno, yo es que solo quería... bueno, es que he cogido un montón de apuntes porque me parece esto súper interesante, porque esto no se nos suele ofrecer normalmente. Al menos en el conservatorio, yo todavía estoy profesional y no se nos suele ofrecer tanta explicación de temas tan importantes como este, porque aunque en este caso la explicación vaya dirigida a fagottistas, que ese también es el propósito, creo que también se comentan un montón de puntos que vienen súper bien a la hora de lo que has dicho tú, como encontrar el discurso musical y poder aplicarlo todo. Entonces es eso, simplemente agradecerte que hagas esto, porque a mí me pasa mucho que cuando hago clase con mi profesor, con Vero, siempre que tenemos justamente dos versiones diferentes del concierto de Weber, y siempre me comenta que, claro, esta versión es diferente, la mía es así, la tuya es de otra manera, entonces habría que mirar como la partitura original. Y siempre es como claro, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo miro si no puedo hacerlo? ¿Sabes que hay dos versiones del mismo Weber, del concierto? Sí, es verdad. Y hay dos versiones porque se ve que creo que después de tocar la primera vez, estrenar el concierto, el fagotista no era muy bueno. Y entonces hubo algunos pasajes sobre agudos que le fallaron y que él dijo, los voy a poner diferentes, los voy a escribir diferentes. Porque al principio estaba escrito la, si, do, re... Y luego escribió si, do, re, me voy a subir más poco a poco porque si no, no le sale. O bueno, cambió la tonalidad en algunos sitios, pero sí que es curioso esto, sí que es curioso. Hay muchas de estas partituras se pueden encontrar. Yo, de todas maneras, si quieres por privado, creo que tengo el Weber por ahí, el original, por ahí guardado en algún sitio. ¡Ay, qué bien! Sí. O sea, si quieres por privado me mandas un mensaje y lo busco y te lo mandaré.
Qué guay, qué guay. Y nada, me gustaría mencionar también que en Mallorca desde hace muchos años se está haciendo un esfuerzo muy grande por recuperar la música antigua, que hay ensembles fantásticos, que está la Semana de Música Antigua de la Colonia de Sant Pere, está, por ejemplo, también Ensemble Tramuntana, está Studium, está Academia 1830, hay un montón de gente haciendo muchísimas cosas desde hace muchos años. No estoy nombrando a muchísima gente fantástica en Mallorca que están haciendo un esfuerzo muy grande por recuperar la música antigua, pero hay ya profesionales, realmente profesionales. Yo, en mi humilde opinión, como yo soy un aficionado a la música antigua, no soy musicólogo y no soy un experto tampoco, soy un enamorado, un amateur de la música antigua, pero bueno, y podéis encontrar publicaciones y libros fantásticos y de temas como yo aquí tengo, por ejemplo, este libro sobre el cant de la Sibila de Mallorca, escrito por Francesc Vicens Vidal. Luego tengo aquí un libro fantástico también sobre Antoni Literes. Antoni Literes, uno de los compositores españoles barrocos más importantes de Artà. Y este libro de Antoni Pizà está muy bien. Tengo un libro también sobre música de ministriles y tambores de la sala, en el que colaboraron Pere Estelrich, Xavier Carbonell. Hay libros de Bárbara Durán, del mismo Xavier Carbonell. Hay musicólogos jóvenes mallorquines también, como Toni Pons. Hay mucha gente que está haciendo una labor muy grande de recuperación del patrimonio español y del patrimonio mallorquín también, que es muy importante recuperar esta música y volverla a escuchar. Muy bien. Yo te quería preguntar si ahora con Internet tenéis más facilidad para encontrar las partituras originales y si una vez que alguien lo ha estudiado se convierte en escuela, es decir, ya no se cuestiona y no se vuelve a investigar sobre lo mismo una vez que se llega a un cierto consenso sobre una partitura o una forma de tocarlo. Vale. Hay dos temas diferentes. Bueno, por ejemplo, las partituras de Mozart. Las partituras de Mozart, cuando encuentras una edición Urtext, que se llama, respetando todo el original, digamos que estás delante ya de una edición en la que no se pueden hacer modificaciones. Nadie lo ha retocado. Si es una partitura manuscrita, han hecho un estudio, es una edición muy fiable. Esto no significa que tú puedas buscar el manuscrito y en el manuscrito encuentres cosas o sugerencias que no encuentras en la edición Urtext. Simplemente a veces por los tachones o por la relevancia, por la caligrafía incluso, o a veces puedes encontrar varias versiones o puedes encontrar esbozos. Por supuesto que Internet ayuda y perjudica. Lo tengo que decir, ayuda muchísimo y perjudica muchísimo. ¿Por qué ayuda muchísimo? Pues porque hoy en día es accesible, por ejemplo, esta parte de... hay una biblioteca que se llama IMSLP, que hay un montón de partituras originales que puedes encontrar fácilmente en casa. Te sientas, el mismo libro de Harnoncourt. O sea, este libro de Harnoncourt se editó en castellano hace, no sé si 7 o 8 años, pero yo lo conocí el año 96. Todavía no estaba escrito en castellano. Con Internet, esta demanda y esta circulación de información es fantástico porque puedes encontrar mucha información, puedes encontrar muchas versiones, pero también hay un problema que es el exceso de información a veces. Nos perdemos en el exceso de información, ¿no? Hay que saber seleccionar. Y luego hay un problema para mí muy grande, que ha hecho mucho daño a la interpretación, tanto el disco, el CD, como a veces el YouTube. Y os explico, el YouTube es muy malo, es malísimo. Porque yo, por ejemplo, he colgado cosas en mi canal de YouTube, ¿no? Yo me siento delante de mi clave, de mi clavinova, he grabado la parte de la sonata barroca y me hago varias tomas en mi cámara. La que mejor me sale la cuelgo. Entonces, lo primero que piensa un estudiante, jolín, qué bien toca este tío, no falla ni una nota. Está todo afinado. O igual que los discos que hemos grabado, hemos hecho muchísimas tomas. No hemos retocado, pero hemos hecho centenares de tomas a veces de un pasaje. La mejor es la que hemos seleccionado. ¿Qué es lo que pasa a veces con el estudiante? El estudiante escucha esto y se frustra. O quiere sonar como un disco, cuando el sonido del disco a veces ha pasado por un laboratorio, ha pasado por un filtro. Por eso lo más importante, lo principal es que un estudiante escuche música en directo.
me da muchísima pena ver tan pocos estudiantes en los conciertos de la Sinfónica. Es una pena. Aunque no te guste, hay que escuchar directos, porque ahí es donde te das cuenta. De ¿Puedo todos. intervenir respecto a eso? O sea, Claro, no, claro. no tengo Claro. cámara, pero no pasa nada. Claro. Sinceramente, a mí también me gustaría, pero hay veces que cuesta dinero y no siempre se puede pagar. O sea, eso también es verdad. Ujú. No se tiene tanto alcance para poder ver música en directo. Sí, claro. Claro, bueno, sí, pero bueno, hay mucha música, por ejemplo, nosotros hay mucha música gratuita aquí en la orquesta y hay descuentos para estudiantes, ya sean entradas gratis en los conservatorios y muchas veces la gente no viene, simplemente. No lo digo por este caso en concreto, Andrea. A veces pasa, ¿eh? O sea, la gente no viene, no hace el esfuerzo. Prefiere escuchar a lo mejor la versión que está en YouTube que ver un directo. No, sí, eso totalmente de acuerdo, pero Y era eso el es un... comentario porque a veces da rabia. Sí. Sí, hay que buscar hacer accesible la música. Todo el mundo no puede pagar una entrada de 40 euros y todo. De todas formas, no solo en la Sinfónica, hay muchísima música gratuita, muchísima. En verano, conciertos en iglesias, pianistas en Sant Feliu Neri, allí en el Archivo de Mallorca, Sant Francesc, en Pollença, el Festival de Música Barroca de Seuva, que das la voluntad. Hay conciertos de órgano. Hay un montón de conciertos gratis que cuestan cero patatero. Y como bien dices, no hay mucha gente nunca. Los de Seuva son alucinantes porque Caimari. son en Caimari. Son en una capillita, la iglesia antigua, que es preciosa, pequeña, tiene una sonoridad impresionante. Viene un intérprete, uno, pero es en directo. Y parece que te lo hacen para ti. Y encima es gratis, que pagarías, es que no tiene precio. Y hay muchísima música gratuita, muchísima. Sí, es un Muchas problema. gracias. Es uno de los problemas a veces de tener demasiado fácil el acceso a la información, ¿no? Y no es lo mismo un concierto con un público que con otro. O sea, a nosotros nos ha pasado, incluso en la misma sala. O sea, hay una conexión con el público. Cuando la gente está atenta, lo notas. Y es más fácil trabajar. Pero también a veces tú tienes que crear que la gente esté atenta. Es un intercambio de energía súper interesante. Y bueno, es muy interesante ir a los directos porque ves que la gente se equivoca. Por ejemplo, un músico de orquesta, tienes que ver que la gente se equivoca. Yo he ido a escuchar la Filarmónica de Berlín y los trompas han pifiado. Pero luego me voy al Digital Concert Hall, que estuvimos Silvia y yo suscritos un tiempo, ahí no verás una pifia de un trompa. Hacen 3 conciertos y vamos, lo que cuelgan en internet nunca hay una pifia de trompa. Pues sí, yo he ido a escucharle en directo y he escuchado una pifia de Stefan Dorr, aunque parezca que sea imposible. Y tocó increíble, o sea, me encanta. Pero ves que se equivocan, que hay desafinaciones, que hay desajustes, no puedes buscar cosas que realmente no existen. A veces el disco, el YouTube es una utopía, ¿no? Y eso a veces hace más daño que bien. Tienes que salir, tocar y equivocarte muchas veces. Y hacer un concierto aburrido y que tus amigos te digan, oye, qué aburrido ha sido este concierto, o que tu familia que te diga... Esto es lo que te hace crecer y te hace indagar, investigar, y el público también. Creo que es muy interesante para el público también, cuanto más directos mejor, ¿no? Y dejarse sorprender. Porque al final las grabaciones son fantásticas, pero no son la realidad del todo. Hay varios directores, por ejemplo, Leonard Bernstein o Solti, eran directores que les gustaba mucho grabar directos. No tenían muchas ganas de entrar en un estudio, porque ellos decían que en el escenario muchas veces se da una magia que nunca se va a dar en un estudio. Pero bueno, estos son temas que son interesantes, pero a veces es difícil, ¿no? Combinar una cosa con la otra. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, yo quería agradecerte, yo creo que bajo mi punto de vista, yo creo de los compañeros, la masterclass que nos has dado, Josep, porque yo creo que es súper interesante. Yo me quedaría horas escuchándote y también agradecer a la organización de la Orquesta de les Illes Balears, ¿no? por esta oportunidad. Felicitarte por la colección de fagots que tienes, que es impresionante, y sobre todo una pequeña opinión, ¿no? Que es sobre la interpretación histórica o más bien historicista desde el punto de vista más
contemporáneo o moderno, que es difícil encontrar el equilibrio entre lo que quiere decir el compositor y lo que yo quiero transmitir como intérprete, ¿no? No sé qué opinas tú ahí sobre ese tipo de equilibrio, porque muchas veces si no tenemos esa parte, esa profundidad de investigación sobre lo que estamos tocando, el contexto, entre comillas, pues es complicado saber hacia dónde va el cauce de esa música que estás tocando. Claro, hay que encontrar un equilibrio, yo creo, ¿no? Porque siempre al final tiene que haber un discurso. Si hay un discurso, aunque no hagas del todo caso al compositor, es importante. Si llegas al público, si transmites, es importante. No sabemos exactamente lo que quería el compositor. Ahora, por ejemplo, con lo que he leído del tratado de Leopold Mozart, ¿no? Que decía que no se tenía que vibrar todas las notas. Cuando ves a un violinista de estos del siglo XX, fantástico, vibrando todas las notas, dices, ¿aquí qué pasa? Es buena la versión. O sea, a lo mejor vibran un poco menos. Por eso digo que hacer una recreación histórica a veces no es lo mejor para el público. O sea, tocar exactamente a lo mejor, como decía Leopold Mozart, igual no nos gusta. O sea, nuestra labor como intérpretes es intentar ser el canal más acertado posible. Y cuando digo un canal vacío por el que pasan las ideas del compositor. Para que ese canal esté vacío realmente, primero tiene que haber conocimientos. Y luego tiene que estar vacío de ego. Eso es importante. Cuando hay mucho ego, absorbes y destruyes el mensaje del compositor. Yo he escuchado intérpretes fantásticos con un dominio técnico increíble que se han cargado totalmente el mensaje del compositor por estar ahí queriendo demostrar, ¿no? Y esto es un problema. Y esto nos pasa a todos a veces, ¿no? Ostras, voy a mostrar este pasaje. Todos somos así. El ego no tiene que interrumpir el mensaje y tampoco la información tiene que interrumpirla. Aunque nos leamos el tratado de Quantz, no tiene que ser más importante, como decía, que hacer un adorno, hacer una apoyatura Quantz, que la transmisión del sentimiento. Si en ese momento no hacemos caso del todo, no pasa nada. Hay cosas interesantes. Yo, por ejemplo, tengo un fagot francés porque me interesaba mucho saber cómo suena la mayoría de la música que toco en la orquesta. O sea, la mayoría de la música que tocamos en la orquesta está escrita para el fagot francés. La música de Falla, la música de Stravinsky, de Albéniz, de Debussy, de Berlioz, de Tchaikovsky. Todo esto está escrito para el fagot francés. En España se tocó el fagot francés hasta 1970, más o menos 70 y pico. Es una pena muy grande que se haya eliminado como un apestado, ¿no? En Europa se tocó el fagot francés, prácticamente en toda Europa, hasta los años 40, 50 por lo menos. O sea, la historia del fagot alemán empieza a evolucionar en Europa cuando los americanos empiezan a comprar muchos Haeckels. O sea, en Inglaterra se tocaba con fagot francés, en Francia, en España, en Italia. Solamente se tocaba con alemán en Alemania y prácticamente en Austria, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, hay algunos fagotistas americanos que van a trabajar, fagotistas alemanes que van a trabajar a Estados Unidos y traen fagotes alemanes. Y algunos directores allí dicen, ostras, qué bien suenan estos fagotes. Vamos a comprar fagotes artesanales de la casa Haeckel. Y empiezan a comprar fagotes Haeckel. ¿Por qué creéis que son tan caros los Haeckels? Porque después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, los americanos tenían mucho dinero, pero los europeos no. Y empezaron a pedir Haeckels y Haeckels. Y hay muchísimos Haeckels en Estados Unidos. El precio, pum, 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 empieza a subir. Y claro, en Europa no se compraban Haeckels. Todavía en Inglaterra estaban tocando con fagotes franceses. Luego, después de esa recuperación económica, fueron primero los ingleses los que empezaron a comprar fagotes alemanes, luego Bélgica, algo en Francia, los italianos cambiaron también años 60 y en España años 70, pero se tocaba con fagota francés, ¿no? Y yo creo que el tema del fagot francés es el que he comentado al principio. Cuando metieron el caucho en la tudelera, en 1910, 1920, el fagot francés es cuando perdió respecto al alemán. Antes, este fagot de 1890 suena súper bien, suena súper bonito. Una pena no tener un micro ahora. Tengo un francés de 1960 también. Me gusta más cómo suena el de 1890, sin caucho. Suena mucho mejor. Sí, hay grabaciones de Maurice Salard que son una auténtica maravilla. No, Maurice Salard era un genio. Un genio. Por eso que las cosas no son ni blancas ni negras. A ver, me gusta mucho el fagot alemán. Y para muchas cosas, para tocar una sinfonía de Mozart, de Beethoven, de Strauss y de Mahler, el fagot alemán es otra cosa. Pero bueno, tenemos que mirarnos también en el fagot francés y sacar cosas positivas de ellos.
Es imposible tocarlos. No es imposible, pero es muy difícil tocar los dos instrumentos. Pero es interesante hacer alguna indagación, algún experimento. Bueno, gracias a todos vosotros por estar ahí escuchando. La verdad que me ha hecho mucha ilusión que estuvierais escuchando esto, tanto abonados como profesores, intérpretes, estudiantes y nada, un placer estar con todos vosotros y espero que nos veamos pronto, no solamente virtualmente, sino ya en directo, haciendo música y disfrutando de la presencia de todos. Venga, un abrazo muy fuerte para todos. Mucha salud. Gracias, Josep. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo.